El otro lado del Imperio Británico. Nos contaron que el Imperio Británico trajo civilización, comercio y modernidad. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa fachada de progreso? Desde mares infestados de piratas con bandera inglesa hasta guerras que moldearon continentes en la sombra. Desde genocidios silenciosos hasta mapas dibujados con sangre. Prepárate para ver la historia como nunca antes te la contaron. Esta es la otra cara del Imperio Británico. Los orígenes piratas del Imperio Británico. Contexto histórico. Antes de convertirse en el mayor imperio del mundo, Gran Bretaña era una potencia emergente y aislada en los márgenes del poder europeo. No fue con diplomacia ni comercio pacífico que empezaron a expandirse, sino con piratería, contrabando y saqueo. La piratería contra España. A finales del siglo XVI, Inglaterra no tenía ni la flota ni el poder económico de los grandes imperios como España. Fue entonces cuando Isabel I autorizó operaciones de piratería estatal. Estos corsarios eran piratas con patente de corso, saqueadores con respaldo de la corona. Francis Drake, el pirata favorito de la reina, considerado un héroe nacional británico, pero en realidad fue un pirata al servicio del Estado, conocido por atacar galeones españoles y ciudades coloniales. En 1573 saqueó Veracruz en México y más tarde incendió Santo Domingo y Cartagena de Indias. Sus ataques eran celebrados en Londres y la corona británica se quedaba con un porcentaje del botín. La estrategia pirata como inicio de un imperio. Estos ataques no eran simples actos de rapiña, sino el inicio de una guerra económica contra el Imperio español. Inglaterra usaba la piratería para interrumpir las rutas comerciales de España, debilitando su dominio y enriqueciéndose al mismo tiempo. La guerra sin nombre. Intervención encubierta en América hispana. Durante el proceso de independencias hispanoamericanas en el siglo XIX, Inglaterra financió y apoyó movimientos separatistas bajo la fachada de libertad, pero con un claro interés económico. Su objetivo era destruir el sistema colonial centralizado español para reemplazarlo con pequeños estados débiles y fácilmente manipulables en materia comercial. Esto facilitó la entrada de capital británico, inversiones, préstamos abusivos y tratados desiguales. La economía como arma. En países como Argentina, México y Perú, Inglaterra se volvió el acreedor principal tras las guerras de independencia. Incluso intentaron ocupar Buenos Aires en el siglo XIX, pero fueron repelidos. Sin embargo, regresaron con préstamos y comercio desigual. El rol británico en conflictos europeos. A lo largo de la historia moderna, Gran Bretaña ha sido actor en casi todos los grandes conflictos europeos, pero raramente como protagonista directo. Desde la Guerra de Sucesión Española hasta las guerras napoleónicas y la Primera y Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ha intervenido, financiado o movido piezas estratégicamente para preservar su hegemonía. Siempre han sido expertos en mantener las guerras fuera de casa, ganando influencia mientras otros países se desgastaban. Datos clave. El oro robado por corsarios británicos superó las 1000 toneladas entre los siglos XVI y XVII. Más de 200 ciudades americanas fueron atacadas por piratas británicos bajo respaldo real. En 1815, Inglaterra reconoció oficialmente la independencia de varias excolonias hispanas, pero ya había asegurado tratados comerciales ventajosos. El Imperio Británico no nació de la diplomacia, sino del robo, la traición y la intervención indirecta. Con barcos de vela y cañones, saquearon al imperio más poderoso de su tiempo y pieza por pieza, construyeron el suyo. En el siguiente episodio, exploraremos cómo esta violencia se institucionalizó y cómo los pueblos nativos de América pagaron el precio más alto. América, tierra de conquista, tierra de exterminio. La colonización británica no trajo solo lengua ni cultura, trajo enfermedades, desplazamiento forzado y muerte. El genocidio silencioso en América, pueblos indígenas y la limpieza colonial. Nos enseñaron que los británicos trajeron comercio, leyes y lengua a América, pero poco se habla del precio que pagaron los pueblos originarios. Detrás de cada tratado había una trampa, detrás de cada colonia un cementerio. Este es el capítulo borrado de la historia oficial, el exterminio indígena británico. La llegada británica a América del Norte. Mientras España y Portugal se concentraban en el sur del continente,
Inglaterra puso su mirada en el norte. A inicios del siglo XVII, colonos británicos desembarcaron en lo que hoy es Virginia, fundando Jamestown en 1607. Lo que comenzó como un asentamiento comercial, rápidamente se transformó en una máquina de expansión territorial y destrucción cultural. Armas biológicas antes de que existiera el término. Caso infame: las mantas con viruela. En 1763, durante la rebelión de Pontiac, Geoffrey Amherst, comandante británico, sugirió el uso de mantas infectadas con viruela para diezmar a las tribus indígenas. Las mantas fueron distribuidas en el fuerte Pitt, causando un brote masivo entre los pueblos nativos. Este acto se considera uno de los primeros ejemplos documentados de guerra biológica premeditada. Podríamos enviarles la viruela a través de mantas para acabar con ellos. Carta de Amherst. Las guerras indias. El exterminio por etapas. Inglaterra no buscó convivir con los pueblos originarios, como muchas veces se romantiza. Se trató de una limpieza sistemática del territorio. Conflictos clave. Guerra del Rey Felipe, 1675-1676. Una de las guerras más sangrientas entre colonos ingleses y nativos en Nueva Inglaterra. Resultado: el 80% de la población indígena murió o fue desplazada. Masacres en Nueva Inglaterra y Virginia. Colonos británicos quemaban aldeas, destruían cultivos y exterminaban comunidades completas bajo la excusa de defensa. Tierras robadas y tratados rotos. El modelo británico consistía en firmar tratados falsos con las tribus para luego romperlos sistemáticamente cuando los colonos necesitaban más tierras. En menos de 100 años, los pueblos indígenas perdieron más del 90% de sus tierras originales. El legado de estas prácticas sigue vivo en la actual reserva indígena, muchas veces aislada, empobrecida y sin recursos. El impacto demográfico y cultural. Se estima que antes de la colonización, en América del Norte habitaban entre 10 y 15 millones de indígenas. Para finales del siglo XIX, quedaban menos de 500.000. Más allá de la muerte física, la colonización británica implicó la desaparición de lenguas enteras, religiones, sistemas de gobernanza y modos de vida ancestrales. El robo de la infancia indígena. Las escuelas residenciales. A partir del siglo XIX, los gobiernos coloniales anglosajones implementaron sistemas educativos obligatorios donde los niños indígenas eran secuestrados y enviados a internados. Allí, eran prohibidos de hablar su lengua, practicar su religión o mantener cualquier aspecto de su identidad cultural. El lema de estos centros: matar al indio para salvar al hombre. Más de 150.000 niños indígenas pasaron por estas instituciones. Miles murieron y fueron enterrados en fosas sin nombre. Datos reveladores. Casi 1 millón de indígenas murieron por enfermedades traídas por colonos británicos solo en el siglo XVII. Más de 500 tratados fueron firmados y rotos por autoridades coloniales británicas en América del Norte. La expansión colonial británica triplicó su territorio entre 1650 y 1750, desplazando a más de 1000 tribus. El Imperio Británico no solo invadió territorios, destruyó culturas enteras. Lo que se presenta como un encuentro de civilizaciones fue en realidad un proceso de aniquilación planificada. A través de virus, pólvora y papeles falsos, los pueblos indígenas fueron erradicados del mapa y del relato histórico. La caída del Imperio Otomano fue el punto de partida para una nueva forma de control imperial. El Medio Oriente, fragmentado por intereses británicos, se convirtió en una bomba de tiempo. En el próximo capítulo, petróleo, traición y fronteras artificiales. Medio Oriente, las fronteras de la discordia. Dicen que el Imperio Británico trajo orden al caos, pero ¿y si el caos fue precisamente diseñado por ellos? En este capítulo viajamos a Medio Oriente, donde cada línea en el mapa cuenta una historia de traición, petróleo y control imperial disfrazado de diplomacia. Medio Oriente antes de la intervención británica. Durante siglos, la región fue parte del Imperio Otomano, un complejo sistema de pueblos, religiones y etnias bajo una administración que, aunque imperfecta, mantenía un delicado equilibrio. Pero con el debilitamiento del Imperio Otomano a inicios del siglo XX,
Gran Bretaña vio su oportunidad para intervenir y rediseñar Medio Oriente a su antojo. El acuerdo Sykes-Picot, el pacto secreto para repartirse un imperio. En 1916, Gran Bretaña y Francia firmaron un acuerdo secreto para dividir los territorios otomanos tras la Primera Guerra Mundial. El acuerdo Sykes-Picot trazó líneas artificiales sobre el mapa, sin considerar etnias, religiones o culturas. Irak, Siria, Líbano, Palestina, todo fue dividido como si fueran piezas de ajedrez. No era sobre libertad para los pueblos árabes, era sobre petróleo y poder para Londres y París. El doble juego británico con los árabes. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos prometieron a los pueblos árabes su independencia si se rebelaban contra el Imperio Otomano. El famoso Lawrence de Arabia fue clave en estas negociaciones, promoviendo una revuelta árabe contra los turcos. Pero la verdad era otra. Mientras apoyaban la revuelta, ya planeaban traicionar a los árabes mediante el acuerdo Sykes-Picot. Tras la guerra, en lugar de otorgar independencia, Gran Bretaña impuso mandatos coloniales en Palestina, Jordania e Irak. El petróleo como motor del interés británico. Medio Oriente se volvió crucial para el imperio debido a su enorme riqueza en petróleo, esencial para el control naval y la economía británica. En Irak, los británicos establecieron el mandato británico de Mesopotamia, pero el verdadero interés era la Iraq Petroleum Company, dominada por intereses británicos. Las fronteras de Irak fueron diseñadas para unir grupos étnicos enfrentados, garantizando inestabilidad que facilitara el control externo. Palestina, una bomba de tiempo imperial. Bajo el mandato británico de Palestina, Gran Bretaña promovió el establecimiento de un hogar nacional judío con la Declaración Balfour, 1917, mientras seguía prometiendo autonomía a los árabes. El resultado, un conflicto permanente que aún sigue vigente. Prometieron la misma tierra a dos pueblos distintos. Lo que crearon fue una tragedia que dura hasta hoy. Revueltas y represión. En las décadas siguientes, los británicos reprimieron brutalmente las revueltas árabes, como la Rebelión Árabe de Palestina, 1936 a 1939. Miles de muertos, tortura, detenciones masivas y censura total fueron parte del régimen colonial. Datos clave. El acuerdo Sykes-Picot dividió más de 600.000 millas cuadradas de territorio sin consultar a sus habitantes. Más de 100.000 soldados británicos fueron desplegados en la región solo para controlar las zonas asignadas. Se estima que más del 70% del petróleo extraído en Irak durante el mandato fue exportado directamente a Gran Bretaña. El legado de las fronteras artificiales. Irak, creado artificialmente por los británicos, ha vivido múltiples guerras civiles, dictaduras y ocupaciones. Palestina sigue siendo uno de los conflictos más antiguos del mundo moderno, nacido directamente del mandato británico. Jordania y Arabia Saudita nacieron de acuerdos británicos con clanes locales, consolidando monarquías aliadas a Londres. Conclusión del episodio. Medio Oriente no fue salvado por el Imperio Británico. Fue rediseñado, dividido y utilizado. Las fronteras trazadas por intereses imperiales se convirtieron en líneas de fuego. Y mientras las potencias se beneficiaban del petróleo, los pueblos de la región heredaban el caos. África, el continente más saqueado por el imperio. Oro, diamantes, arte, vidas humanas. Todo fue extraído con violencia y ambición, pero también dejaron fronteras artificiales y conflictos sin fin. África, el continente saqueado. Lo llamaron el continente oscuro, pero no por su gente ni su historia, sino porque quisieron ocultar la oscuridad de sus actos. Hoy desenterramos uno de los capítulos más brutales del Imperio Británico: el saqueo sistemático de África, el robo de sus riquezas, el desmembramiento de sus culturas y los crímenes que aún no han sido juzgados. La llegada británica al continente africano. Durante el siglo XIX, en plena carrera imperial europea, Gran Bretaña comenzó una ofensiva política y militar para tomar el control de vastas regiones de África. En la Conferencia de Berlín, 1884-1885, Europa dividió el continente sin la presencia ni el consentimiento de un solo líder africano. El reparto de África. Reino Unido terminó controlando Sudáfrica, Nigeria,
Ghana, Kenia, Uganda, Sudán, Egipto, Zambia, Zimbabue y más. Su lema era el de civilizar, pero lo que trajeron fue explotación, esclavitud forzada moderna y extractivismo sin límites. El saqueo del arte y patrimonio cultural. Miles de piezas de arte, esculturas, manuscritos y objetos sagrados fueron robados y transportados a museos británicos, especialmente al British Museum. Caso emblemático, las bronces de Benín, saqueadas en 1897 durante una expedición punitiva británica en lo que hoy es Nigeria. Cientos de estas piezas aún no han sido devueltas. Un imperio que se construyó saqueando templos, tumbas y museos enteros. Explotación de recursos naturales. El control británico tenía un solo objetivo: extraer riqueza. Principales recursos saqueados: diamantes, oro y cobre en Sudáfrica, Zimbabue y Zambia. Aceite de palma, caucho, cacao y algodón en Nigeria y Ghana. Marfil y esclavos en las costas del este africano. Mano de obra forzada. Aunque Gran Bretaña abolió la esclavitud oficialmente en 1833, implementó sistemas de trabajo forzoso en sus colonias. Las poblaciones locales eran obligadas a trabajar en minas, plantaciones y ferrocarriles sin remuneración justa, bajo castigos físicos y condiciones inhumanas. Represión y violencia sistemática. Cada vez que surgía un movimiento de resistencia, la respuesta británica era brutal. Ejemplos clave: rebelión de los Mau Mau en Kenia, 1952, 1960. El ejército británico detuvo y torturó a más de 80.000 kenianos en campos de concentración. Desplazamientos forzados de pueblos enteros para establecer colonias blancas, como ocurrió en Zimbabue, entonces Rodesia. Fronteras dibujadas para dividir. Una de las consecuencias más destructivas de la presencia británica en África fue la creación de fronteras artificiales que unieron etnias rivales o dividieron comunidades ancestrales. El objetivo: dividir para reinar. Tras la independencia de muchos países africanos en el siglo XX, estas fronteras heredadas provocaron guerras civiles, conflictos tribales y genocidios. No trazaron mapas, trazaron trampas. El saqueo en Egipto. Gran Bretaña ocupó Egipto en 1882, supuestamente para proteger el Canal de Suez. Durante su control, miles de antigüedades egipcias fueron robadas o adquiridas bajo presión. Hoy, más del 90% del patrimonio arqueológico egipcio se encuentra fuera del país, una parte sustancial en el Reino Unido. Datos clave. Más de 500.000 africanos murieron en conflictos de resistencia contra el Imperio Británico entre 1880 y 1960. Al menos 200.000 piezas de arte africano están actualmente en museos del Reino Unido. Gran Bretaña controló más del 30% del continente africano en el pico de su imperio. Conclusión. En África, el Imperio Británico no dejó civilización, dejó cicatrices. Expoliaron su arte, vaciaron sus minas y sembraron conflictos duraderos. Lo que el mundo llama patrimonio británico es, en muchos casos, botín de guerra. India, la joya de la corona, pero también la nación más explotada. Desde la Compañía de las Indias Orientales hasta el Raj británico, descubre cómo un subcontinente fue reducido a esclavo. India, la joya robada de la corona. La llamaron la joya de la corona, pero esa joya fue tallada con el sudor, la sangre y el hambre de millones. En este capítulo revelamos cómo el Imperio Británico no solo gobernó India, sino que la exprimió hasta el colapso. De la Compañía de las Indias Orientales al Raj británico, esta es la historia del saqueo más grande jamás contado. El inicio. La Compañía de las Indias Orientales. Fundada en 1600, la East India Company comenzó como una corporación comercial. Con el tiempo, se transformó en una entidad paramilitar con capacidad para gobernar, recaudar impuestos y declarar guerras. Apoyada por el gobierno británico, utilizó tratados, sobornos y violencia para dominar el subcontinente indio. Era una empresa con su propio ejército, casi un estado dentro del estado. La rebelión de 1857, el principio del fin para la compañía. En 1857, soldados indios se rebelaron contra la compañía en lo que se conoce como la Primera Guerra de Independencia India.
Aunque fue sofocada, marcó el fin del dominio directo de la compañía. El gobierno británico asumió el control en 1858, instaurando el Raj británico, un sistema de administración colonial directa. El saqueo económico. Desmantelamiento de la industria india. Antes de la llegada británica, India era uno de los principales productores de textiles del mundo. Los británicos destruyeron su industria local, prohibieron exportaciones y obligaron a comprar productos manufacturados en Manchester. Resultado: millones quedaron sin trabajo, y India se convirtió en un mercado cautivo. Impuestos extremos. Gran Bretaña impuso impuestos altísimos sobre agricultores y artesanos, llevándolos a la pobreza extrema. El sistema de recaudación favorecía a una élite colaboracionista, mientras el campesinado era exprimido. Las hambrunas provocadas. Bajo el Raj, hambrunas masivas se volvieron comunes. No eran desastres naturales, sino consecuencia directa de las políticas coloniales. Casos más impactantes. Hambruna de Bengala, 1873, 1874. Murieron más de 10 millones. Hambruna de Bengala, 1943. Más de 3 millones de muertos, mientras Gran Bretaña exportaba arroz y trigo a Europa. Winston Churchill culpó a los indios por reproducirse como conejos, en lugar de enviar ayuda. Represión y violencia. El imperio usó la violencia para aplastar cualquier signo de resistencia. En 1919, en Amritsar, tropas británicas dispararon contra una multitud desarmada que se manifestaba pacíficamente. Masacre de Amritsar. Más de 1000 muertos y miles de heridos. El general Reginald Dyer fue tratado como héroe en Londres. División y manipulación. Antes de partir, Gran Bretaña aplicó la táctica del divide y vencerás. Apoyaron tensiones entre hindúes y musulmanes, lo que condujo a la partición de India en 1947, creando India y Pakistán. Consecuencias: más de 15 millones de personas fueron desplazadas. Al menos 1 millón murieron en masacres y enfrentamientos religiosos. Las tensiones entre India y Pakistán, incluyendo la disputa por Cachemira, tienen raíces directas en esta división británica. El saqueo del patrimonio. Tesoros como el diamante Koh-i-Noor fueron tomados como regalos a la corona. El botín de Tipu Sultán, el saqueo de templos, manuscritos y obras de arte continúa siendo un punto de conflicto. Datos clave. En 1750, India representaba el 25% de la economía mundial. Para 1947, era menos del 4%. Más de 40 millones de indios murieron debido a hambrunas, conflictos y represión durante la era británica. Gran Bretaña se llevó más de 45 trillones de dólares en valor ajustado de India, según estudios recientes del economista Utsa Patnaik. India no fue civilizada por el Imperio Británico. Fue explotada, dividida y saqueada. Lo que el mundo recuerda como progreso fue, en realidad, una época de sufrimiento silencioso y robo sistemático. La joya de la corona fue, literalmente, robada. China, otro gigante que resistió, pero no sin pagar el precio. Las guerras del opio, el saqueo de Pekín y la semicolonización británica marcaron un siglo de humillación para el imperio más antiguo del mundo. China, el siglo de la humillación. China no fue colonizada del todo, pero sí fue sometida. En este episodio revelamos cómo el imperio británico forzó al dragón a arrodillarse, con opio, cañones y tratados desiguales. Esta es la historia de cómo un imperio milenario fue humillado en nombre del comercio. La obsesión británica por el comercio con China. Durante el siglo XVIII, China era una superpotencia autosuficiente. Exportaba té, seda y porcelana, mientras imponía fuertes restricciones a la importación de productos extranjeros. El déficit comercial británico con China era insostenible, hasta que encontraron una solución tóxica: el opio. El narcotráfico imperial, las guerras del opio. La estrategia: Gran Bretaña, a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales, comenzó a cultivar opio en la India y contrabandearlo a China. Millones de chinos fueron convertidos en adictos, lo que debilitó al imperio Qing desde dentro. Primera Guerra del Opio, 1839 a 1842.
El gobierno chino intentó frenar el tráfico de opio, lo que provocó una guerra. Resultado: China fue derrotada y firmó el Tratado de Nankín, considerado el primero de los tratados desiguales. Condiciones impuestas: cesión de Hong Kong a Gran Bretaña, apertura de puertos a comercio británico, pago de indemnizaciones millonarias. Segunda Guerra del Opio, 1856 a 1860. Reino Unido y Francia exigieron aún más privilegios comerciales y diplomáticos. Las tropas británicas saquearon y quemaron el antiguo Palacio de Verano en Pekín, un tesoro cultural de valor incalculable. Consecuencias sociales del opio. A mediados del siglo XIX, se estima que más del 10% de la población china era adicta al opio. La adicción debilitó la economía, desmoralizó al ejército y provocó crisis sociales a gran escala. Las rebeliones internas y el caos fomentado. Mientras China se desmoronaba por dentro, las potencias imperiales aprovecharon el vacío de poder. La rebelión Taiping, 1850 a 1864, una guerra civil brutal que dejó más de 20 millones de muertos, fue exacerbada por la debilidad del Estado, causada en gran parte por la presión extranjera. La semicolonización de China. China nunca fue colonizada por completo como India o África, pero fue dividida en zonas de influencia: Shanghái, Cantón y Tianjin, control comercial y militar, ferrocarriles, bancos, aduanas, bajo supervisión extranjera. La soberanía china fue prácticamente anulada. El papel británico en la caída del Imperio Qing. Gran Bretaña no solo extrajo recursos, socavó sistemáticamente las instituciones tradicionales chinas. Promovieron un sistema de comercio desigual, explotaron a la élite compradora y alimentaron rebeliones locales para mantener el país fragmentado. Tratados y concesiones. Tratado de Tianjin, 1858. Legalizó el comercio de opio, otorgó acceso diplomático pleno a Reino Unido. Concesiones extranjeras. Áreas dentro de ciudades chinas que eran controladas por potencias extranjeras sin autoridad china. No colonizaron con banderas, lo hicieron con contratos. No invadieron con ejércitos, lo hicieron con cargamentos de droga. Datos clave. Entre 1840 y 1900, China firmó más de 90 tratados desiguales, la mayoría impuestos por Gran Bretaña. El comercio de opio generó ganancias millonarias para el imperio, mientras provocaba crisis de salud pública en China. El saqueo del antiguo Palacio de Verano supuso la pérdida de más de 1 millón de artefactos, muchos aún expuestos en museos británicos. China fue víctima de una colonización disfrazada. El Imperio Británico no la gobernó directamente, pero sí la destruyó desde dentro, controlando su economía, su comercio y su dignidad. El opio fue la bala, el comercio el cañón y la diplomacia, la máscara. Oceanía, tierras lejanas, pero no menos heridas. Australia y Nueva Zelanda fueron colonizadas con violencia, exterminio y robo. Las raíces del racismo y la marginación indígena aún están vivas. Oceanía, colonización, exterminio y resistencia silenciada. ¿Cómo se coloniza un continente entero sin una sola guerra declarada? Con mapas, enfermedades y rifles. En este episodio nos trasladamos a Australia y Nueva Zelanda, donde la colonización británica no solo dejó ciudades y trenes, sino sangre indígena, tierras robadas y heridas que aún no sanan. Llegada a Australia. Prisión al aire libre. En 1788, los británicos establecieron su primera colonia en Australia con la llegada de la First Fleet a la bahía de Botany. Este territorio fue concebido como una colonia penal. Inglaterra quería deshacerse de sus prisioneros y usó tierras aborígenes como basurero humano. Terra nullius. La base legal de la colonización fue el concepto de tierra de nadie. Terra nullius. El imperio consideraba que, como los aborígenes no cultivaban la tierra ni tenían estructuras modernas, no tenían derechos sobre ella. Esta falsa premisa justificó el robo de toda Australia. El exterminio indígena australiano. Se estima que más del 90% de los pueblos aborígenes fueron eliminados en el primer siglo de colonización, por enfermedades, asesinatos y desplazamientos forzados. Masacres documentadas. Myall Creek, 1838. Colonos británicos asesinaron a más de 20 aborígenes, incluyendo mujeres y niños.
Black War en Tasmania, 1820-1832. Campaña militar para erradicar a los pueblos indígenas tasmanos. Resultado: exterminio casi total de la población originaria. Técnicas de exterminio: caza organizada de indígenas como deporte, distribución deliberada de ropa y mantas contaminadas con enfermedades, envenenamiento de fuentes de agua. Australia no fue colonizada, fue conquistada con pólvora y desprecio. Las Stolen Generations. Entre 1910 y 1970, el gobierno australiano, bajo modelos británicos, separó forzosamente a niños aborígenes de sus familias. El objetivo: criarlos bajo valores blancos, eliminar su cultura y asimilarlos a la sociedad occidental. Más de 100.000 niños fueron secuestrados en este programa genocida de blanqueamiento social. Nueva Zelanda: resistencia y tratados rotos. A diferencia de Australia, la colonización de Nueva Zelanda incluyó tratados como el Tratado de Waitangi, 1840, firmado entre la corona británica y líderes maoríes. Pero el acuerdo fue manipulado. La versión inglesa y la maorí tenían diferencias clave, especialmente sobre la soberanía. Tras firmarlo, los británicos invadieron territorios maoríes, provocando las guerras de Nueva Zelanda, 1845-1872. Consecuencias: los maoríes perdieron más del 80% de sus tierras. Miles murieron en combates, represión o por hambrunas inducidas. Fronteras coloniales y su legado. Las divisiones territoriales establecidas por los británicos ignoran totalmente las estructuras tribales y culturales indígenas. Hoy en día, estas líneas artificiales son fuente de conflictos por tierras ancestrales, desigualdad económica y social, altas tasas de suicidio y encarcelamiento entre comunidades indígenas. Datos clave: antes de la colonización británica, Australia tenía más de 500 tribus indígenas con idiomas y estructuras propias. Hoy, casi todas están en peligro de extinción. Las tasas de encarcelamiento de aborígenes australianos hoy son 12 veces superiores a las del resto de la población. En Nueva Zelanda, los maoríes representan el 15% de la población, pero el 50% de los encarcelados. Conclusión del episodio: Oceanía no fue un paraíso deshabitado. Fue una tierra rica en culturas que el Imperio Británico intentó borrar. Lo hicieron con rifles, leyes falsas y sistemas educativos que robaron identidades. Aún hoy, sus pueblos luchan por ser reconocidos, reparados y respetados. ¿Qué pasó tras la caída del Imperio Británico? ¿Acaso desapareció su influencia? En el próximo capítulo, exploramos cómo el Reino Unido siguió moldeando el mundo moderno. Guerras, espionaje, injerencia en América Latina y poder en las sombras. El imperio en las sombras, manipulación y guerras tras la caída. Muchos creen que el Imperio Británico desapareció tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿y si solo cambió de forma? En este episodio, revelamos cómo Gran Bretaña, incluso después de perder sus colonias, siguió moviendo los hilos desde las sombras. Injerencias en América Latina, guerras encubiertas, redes de espionaje y manipulación global. ¿Realmente cayó el imperio? Oficialmente, la descolonización comenzó tras 1945, con la independencia progresiva de Asia, África y el Caribe. Pero la salida militar no implicó una salida del poder. Gran Bretaña mantuvo su influencia política, económica y militar en muchas de sus antiguas colonias, y más allá. La Commonwealth, alianza o disfraz imperial. La Commonwealth agrupa a 56 países, la mayoría excolonias británicas. Aunque se presenta como una red de cooperación, muchos analistas la consideran una herramienta neocolonial. Influencia diplomática, preferencias comerciales, intervención encubierta en asuntos internos, el rol del MI6 y la diplomacia encubierta. El Servicio Secreto de Inteligencia Británico, M6, ha jugado un rol clave en operaciones internacionales, muchas veces al margen del derecho internacional. Operaciones documentadas. Irán, 1953. Junto a la CIA, el MI6 participó en el golpe de Estado contra el primer ministro Mossadegh, quien había nacionalizado el petróleo. Resultado:
regreso del Shah y décadas de represión. Egipto, 1956. Durante la crisis de Suez, Gran Bretaña organizó una intervención secreta para evitar la nacionalización del canal por parte de Nasser. América Latina. Aunque más silenciosa que Gran Bretaña ha financiado, asesorado y respaldado regímenes y movimientos afines a sus intereses económicos, especialmente en zonas con recursos naturales estratégicos. Guerra de las Malvinas, 1982. La muestra del neocolonialismo armado. A pesar de que las Islas Malvinas, Falklands, están a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido, siguen siendo territorio británico de ultramar. Cuando Argentina intentó recuperarlas, el Reino Unido respondió con una guerra total, dejando más de 900 muertos. El imperio ya no coloniza con banderas, pero sí con bases militares. Bases británicas en el mundo. El imperio militar invisible. Actualmente, Reino Unido mantiene más de 20 bases militares fuera de su territorio, incluyendo Diego García, Océano Índico, Chipre, Gibraltar, Malvinas. Estas bases no solo sirven para defensa, sino también para proyección de poder e inteligencia internacional. El imperio financiero. Londres como centro de poder global. Londres sigue siendo uno de los centros financieros más influyentes del planeta. Desde la City de Londres se gestiona lavado de dinero de oligarquías, control de capitales offshore desde territorios británicos como las Islas Caimán, Bermudas y Jersey, fondos especulativos que afectan economías emergentes. La colonización ahora es económica, deuda, especulación, control financiero, influencia mediática y cultural. La BBC, los periódicos británicos y los centros académicos de élite siguen moldeando la narrativa histórica, muchas veces minimizando el papel imperial en conflictos globales. La cultura británica se presenta como sinónimo de civilización, mientras se oculta su pasado colonial y su presente neocolonial. Datos clave. Más de 10 territorios británicos de ultramar siguen bajo soberanía de la corona. Gran Bretaña ha intervenido directa o indirectamente en más de 20 conflictos armados desde 1945. El Reino Unido es uno de los principales exportadores de armas del mundo, muchas veces a países con gobiernos represivos. El Imperio Británico no desapareció, se transformó. Cambió la pólvora por los mercados financieros, los ejércitos por tratados comerciales y los barcos por think tanks. Hoy, sigue presente en mapas invisibles, bases, bancos, contratos y cables de fibra óptica. En el capítulo final, reflexionamos sobre el legado del Imperio Británico. ¿Qué queda hoy? ¿Qué heridas siguen abiertas? ¿Es posible una verdadera descolonización de la historia? Herencia imperial. Las cicatrices del presente. El Imperio Británico ya no existe en los mapas, pero vive en nuestras fronteras, en nuestras guerras, en nuestras desigualdades. En este capítulo final, enfrentamos la gran pregunta: ¿qué dejó el imperio? ¿Y es posible liberarnos de sus sombras? Una herencia que sigue viva. Aunque oficialmente disuelto, el legado del Imperio Británico aún determina gran parte del orden mundial. Fronteras artificiales que siguen alimentando conflictos. Economías moldeadas para la dependencia y el extractivismo. Lenguas, religiones e identidades impuestas sobre las culturas originarias. Sistemas educativos que borraron historias locales en favor de una narrativa imperial. Las fronteras como bombas de tiempo. Conflictos actuales con raíces coloniales británicas. India y Pakistán, enfrentados por Cachemira, un conflicto heredado de la partición. Palestina e Israel, consecuencia directa del mandato británico y la Declaración Balfour. Sudán del Sur, país creado tras décadas de guerra en una región mal dividida por colonos. Nigeria, plagado de tensiones religiosas y étnicas por la unificación forzada del imperio. Las fronteras británicas no se trazaron con reglas, se trazaron con reglas rotas. El mito de la civilización. Durante siglos el imperio se presentó como una fuerza civilizadora. Pero, ¿a qué costo? Lo que dejaron. Trenes, pero solo para llevar materias primas al puerto. Educación, pero solo para formar administradores coloniales. Leyes, pero impuestas sin voz local. Democracia, mientras gobernaban con represión. No trajeron civilización, trajeron control con apariencia de progreso.
La deuda histórica. Las antiguas colonias arrastran deudas externas impagables, muchas contraídas bajo tutela británica. Sistemas judiciales, educativos y políticos impuestos, alejados de sus realidades culturales. Museos repletos de arte robado, que Londres se niega a devolver. Desigualdad racial y estructural, aún presente en países como Sudáfrica, Australia y el Reino Unido mismo. El colonialismo mental. Más allá de lo material, el imperio dejó una forma de pensar. En muchos excolonizados persiste la idealización del poder británico. La historia sigue siendo contada desde la perspectiva del colonizador. Las élites poscoloniales muchas veces replican los modelos y valores del antiguo amo. ¿Es posible descolonizar el mundo? Hoy, intelectuales, movimientos sociales y pueblos originarios luchan por una relectura de la historia y una verdadera reparación histórica. Iniciativas recientes. Repatriación de arte robado, como los bronces de Benín o el Koh-i-Noor. Reformas educativas que integran historia colonial crítica. Demandas de reparación económica y disculpas oficiales por esclavitud y genocidios. Movimientos para eliminar símbolos coloniales. Estatuas, nombres de calles, himnos. Datos que lo dicen todo. Solo el British Museum alberga más de 8 millones de objetos de todo el mundo, muchos de ellos obtenidos por medio del saqueo. El Reino Unido aún controla 14 territorios de ultramar. Más de 60 países fueron colonias británicas. El idioma inglés, legado directo del imperio, es hoy la lengua más hablada del planeta, muchas veces a costa de lenguas nativas desaparecidas. Conclusión final. El imperio británico cayó, sí, pero sus estructuras, su relato y sus huellas siguen con nosotros. No basta con reconocer los monumentos, hay que mirar las ruinas invisibles, las que habitan en nuestra educación, en nuestras fronteras y en nuestras mentes. Recordar no es venganza, es justicia, y solo enfrentando el pasado podremos construir un futuro verdaderamente libre. Gracias por ver History Sapiens. ¿Te gustó esta serie? Compártela, comenta y suscríbete para más contenido que pone la historia bajo una lupa crítica. ¿Es posible una verdadera descolonización de la historia? Hasta pronto.